enviamos un saludo a todos y cada uno de los integrantes de nuestra amada familia de la Iglesia en Cristo Fuente Viva, y asimismo lo hacemos extensivo, sumado a un mensaje cálido de bienvenida a ti, a la persona que por primera vez se conecta el día de hoy para permitir que la palabra de Dios penetre a tu corazón y produzca el efecto para lo cual el Señor la ha enviado. Damos gracias a Dios por una oportunidad nueva de poder predicar un mensaje que está ligado al mensaje de hace 8 días que el pastor Horacio llamó la metamorfosis y que habló acerca de nuestra amada nación colombiana, haciendo énfasis en el himno nacional que fue escrito, como todos sabemos, por Rafael Núñez. Rafael Núñez plasma allí también y pone frases tan importantes como que la humanidad entera comprende las palabras de aquel que murió en la cruz. El día de hoy te invito a que hagas también esa pregunta. ¿Realmente comprendemos las palabras de aquel que murió en la cruz? Y aquel que murió en la cruz es el Señor Jesús, el Cristo, el enviado, el Hijo del Dios viviente. El mensaje de hoy entonces se titula El Día de la Independencia, verdades paralelas, y hace referencia también entonces a este mensaje. Es una continuidad de aquel mensaje de metamorfosis, el proceso de transformación que el pastor Horacio nos expuso hace 8 días, que lo puedes ver también a través de nuestro canal aquí en YouTube. Metamorfosis, explicaba el pastor Horacio, que es el proceso de transformación y todos los requisitos necesarios que debe pasar en el proceso de transformación de una oruga hacia una mariposa, poniendo el ejemplo claro de lo que encontramos en la naturaleza. Y escuchábamos frases realmente relevantes como que Colombia está agonizando, que el derramamiento de la sangre, la mortandad que reina en estos días por la pandemia y por todas las situaciones que todos conocemos, basta encender el televisor y escuchar las noticias acerca de la corrupción, la violencia, el desasosiego social que reina ahorita y que se traduce en una agonía que pareciese interminable, pero que el Señor Jesucristo nos quiere dar el día de hoy su punto de vista. El Día de la Independencia, verdades paralelas. Y quiero hacer la introducción también entonces introduciendo la palabra, el nombre que lleva nuestra nación, Colombia. Colombia, el nombre de nuestro país se desprende de Cristóbal Colón o Christophorus Columbus en latín. Este es el significado en griego, cuya traducción a nuestro idioma original, el español, Columbus significa paloma y Cristóbal portador de Cristo o el que lleva a Cristo consigo. Bíblicamente y tradicionalmente también entendemos que a una persona el nombre que se le coloque va a traducirse también en lo que va a afectar su vida. Nombres que significan y traen una relevancia, un significado espiritual para el propósito para el cual el Señor nos ha enviado también a esta tierra. Y eso determina también un futuro, un desarrollo que se va a producir de acuerdo también a ese nombre. Esa es la importancia. Entonces vemos cómo nuestra nación recibe, a pesar que fue instaurado por el descubridor de las Américas, Cristóbal Colón, recibe en honor esto, pero el significado, la paloma y el portador de Cristo. Y clásicamente en la palabra vemos cómo a la paloma simboliza también a la persona del Espíritu Santo, con todos sus frutos que nos menciona en su palabra, que trae la relación íntima con esta persona del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Ante tales cosas no hay ley, dice la palabra del Señor. Y el enviado, aquella persona portadora de Cristo, portadora de una persona, no de un nombre, sino de una persona que evidentemente existió e históricamente puede demostrarse que es la persona del Señor Jesús. Vemos entonces que esta riqueza espiritual será posible, visible y palpable siempre y cuando la nación entera reconozca a su único Dios, Creador y Salvador, al único Dios vivo, real, verdadero, y abandone todo aquello que es del mundo. Esto lo podemos encontrar en apartes de la palabra, donde el rey David, por ejemplo, en el Salmo 33:12 nos dice: bienaventurado la nación cuyo Dios es el Señor Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí.
Si bien es cierto que el Señor escoge a la nación de Israel, pueblo adquirido por Dios, linaje real, sacerdocio, toda nación, todo hombre tiene la posibilidad en este nuevo pacto de acceder a ese dominio, al reino de Dios, al gobierno de Dios, a cumplir sus preceptos y traer para sí la gloria que conlleva el traer la presencia de Dios a nuestras vidas y a nuestras naciones. Y clásicamente entonces hemos definido los colores de nuestra amada bandera de la nación colombiana con este amarillo, una franja grande, una franja azul intermedia y la franja roja. El amarillo que clásicamente se nos ha descrito como la gloria, la riqueza del recurso natural, mineral de nuestra nación. El agua que representa esa franja azul, nuestro país ricamente irrigado por estos ríos caudalosos que atraviesan toda su extensión y que colindamos con el mar Atlántico y el mar Pacífico con toda la riqueza también económica, accesibilidad portuaria y todo lo que esto conlleva. Y el color rojo que significa la sangre también del Señor Jesucristo aquí aplicada para nuestro país. Una sangre que fue derramada precisamente en el día de la independencia. Y puedes encontrar y anotar, como siempre te invito, las escrituras de la gloria de Dios, Ezequiel 43, 1 al 5, segunda de Crónicas 7 al 1, que nos habla de esa gloria que inunda una nación, que lo llena todo en todo, la gloria, la presencia misma del Señor, que aplicada a nuestra nación colombiana, igualmente rica en todos estos recursos minerales en extensión y todo lo que mencionamos, puede conllevar a expandir aún más ese reino y ese poderío y riqueza en el Señor. Siempre el agua es prototipo también de la persona del Espíritu Santo, cuando el Señor allí en la última y gran fiesta se levanta y dice que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva, aguas de fuente eterna que saltarán para bendición de muchos. Nos habla de esa comunión, de esa inmersión en la persona, en el relacionamiento con el Espíritu Santo, quien lleva y nos trae todas estas verdades. Y en la sangre del Santo Cordero de Dios, que ha lavado nuestros pecados y nos ha hecho libres, anulando toda acta de decreto que pesaba en contra nuestra. Y es un principio grande también espiritual, la sangre preciosa derramada del Cordero, el Cordero inmolado y sin mancha que fue derramada en la cruz del Calvario, como lo vimos en una predicación anterior también, para perdón de tus pecados y para perdón de los míos. Esto debe inundar nuestra nación y vemos como nuestra bandera, que es nuestro estandarte, lo que nos diferencia de otras naciones, está implícito la gloria, la presencia del Espíritu Santo y la sangre del Cordero derramada para perdón de nuestros pecados. Pero ¿qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra independencia? Precisamente en este mes, el 20 de julio, celebramos también el aniversario de la independencia de la nación colombiana, la independencia del yugo y de la esclavitud de la nación española, cuyo gestor principal fue Simón Bolívar, y hay bastantes lienzos, referencias, historia que enseñan a nuestros hijos, que hemos aprendido nosotros también, acerca de ese levantamiento armado que conllevó también a derramamiento de sangre, que llevó una lucha cuerpo a cuerpo por la libertad de una nación, y no solamente la colombiana, sino en la Gran Colombia, de toda esta región bolivariana también. Pero quizás algunos de nosotros, y esto lo traigo a colación, también vemos que en películas como esta de Hollywood, el Día de la Independencia, se habla o se hace una referencia también a una libertad, de una cultura alienígena, lucha, destrucción, tecnología. Lo traigo a colación porque lo mencionaré más adelante también en una de las frases inspiradoras en esta película. Pero también el pastor Horacio hablaba de la riqueza de nuestra amada Boyacá, donde se asienta nuestra iglesia, Fuente Viva, en la ciudad de Sogamoso, a la cual te invitamos, hagas parte de esa familia, asistas y recibas la bendición que Dios tiene para ti. Y tenemos emblemas como este, que es el puente de Boyacá, mundialmente conocido y nacionalmente también reconocido como uno de los sitios históricos más relevantes, donde se libró una de las batallas también más decisivas en la historia de la independencia de Colombia. Qué decir también del Pantano de Vargas, donde vemos esta escultura erigida por el maestro Arenas, recordando a aquellos lanceros comandados por el coronel Rondón, que dieron también punto final y una de las batallas decisivas con lanza, lo que menciona también nuestro himno, también nacional, acerca de esta justa independentista.
mencionaba al coronel Rendón, y también una frase en la que el mismo general Bolívar en esa batalla del Pantano Vargas le dice: salve a usted la patria, le dijo Bolívar a Rondón, a lo que éste respondió: es que Rondón no ha peleado todavía, general. Y vemos cómo entonces esa energía, esa berraquera, pues el término coloquial que empleamos, esa estirpe también del pueblo boyacense, del pueblo santanderiano, hace gestar en las tierras boyacenses este grito de independencia, y es llevada esa lucha ahí. Las verdades paralelas de las cuales mencionamos en el Día de la Independencia es que el Señor Jesucristo en su palabra habla que Él es el verdadero libertador. Y aquí vamos a detenernos entonces en la palabra del Señor, en cuyo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31 al versículo 36, toma parte también este mensaje. El título es La verdad os hará libres, y el Señor les dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y acá el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, quien vino a esta tierra, se hizo carne y sangre y dio la vida para perdón de tus pecados, para perdón de los pecados míos también, y para ponernos en una posición correcta, esto es, justificarnos delante del trono de Dios. Dice estas verdades, y que aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, y Él trae esa libertad a tu vida y trae la libertad a la mía. Pero para esto necesitamos reconocerlo realmente como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Muchas personas, y escuchamos argumentos como que yo no le hago mal a nadie, y viven bajo esa mentalidad, bajo un velo, que pensar que la conducta permisiva y la conducta intachable nos hace justos delante de Dios. Pues bien, la palabra del Señor nos dice que si nosotros no reconocemos la obra del Señor Jesucristo, si no reconocemos su señorío y poderío, seremos también condenados por esto, y condenados también a una eternidad de sufrimiento, y alejados sobre todo de la presencia del Señor. En las verdades paralelas hay un yugo de opresión, hay un yugo de esclavitud. En el caso nuestro, de nuestra nación colombiana, bajo el imperio o bajo el reinado español y todo lo que ya todos sabemos, pero en el reino espiritual somos esclavos del pecado, que es aquello que nos aparta de la presencia misma del Señor, que nos aparta de un propósito y de un diseño original para lo cual fuimos creados, para tener comunión con el Señor, con un propósito. Dios no deja nada al azar, y tu vida y la mía tienen un propósito que día a día y en la palabra del Señor podemos encontrar reflejado. De manera que si que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor Jesús en Juan 8:36. Puedes tú quitarte esas esposas, ese yugo, esa atadura realmente que nos mantiene esclavos una y otra vez, lejos de la presencia del Señor, pecando y bajo un reino que es el reino de las tinieblas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad únicamente es la misma persona del Señor Jesús. En Juan 14 y en el versículo 6, el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto me hace recordar también cuando Él estaba ante Pilatos. Pilatos hace esa pregunta: ¿qué es la verdad? Podríamos responderle hoy en día a Pilatos, si lo tuviéramos al frente: no, ¿qué es? ¿Quién es la verdad? La verdad es una persona, la verdad está incluida en la persona del Señor Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del poder. Es un relacionamiento, es una verdad que voy descubriendo día a día cuando hablo con esa persona, cuando escucho a esa persona, cuando leo lo que esa persona dejó escrito para mi vida. Y esa es la invitación, y esa es la verdad paralela que el día de hoy podemos encontrar. Y asimismo, como mencionábamos, el puente de Boyacá, esa vida, esa obra se hace realidad en la persona del Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí, a través
de la persona del Señor Jesús, reconociéndolo como un Señor y como un Salvador. Y es allí en esa cruz donde se establece ese puente que une cielos y tierra. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Es una verdad que debemos nosotros aceptar, reconocer y dejar que sea revelada en nuestros corazones, en nuestra búsqueda incesante a lo largo de toda nuestra vida, llenando esos vacíos. La única persona, la única verdad que puede llenar esos vacíos se llama Jesús. Un relacionamiento, un puente entre cielo y tierra, un puente entre tú y el Señor. Y esa cruz también nos aparta de ese destino de infierno, de ese destino de llamas, ese destino al cual en el precipicio se van todos los días muchos de nuestros compatriotas, hoy víctimas del COVID, víctimas de la violencia, víctimas de toda esta violencia que se traduce en la identidad de género, en la persecución a los líderes políticos, en el sufrimiento de nuestros niños tan mencionados en estos días con inmoralidad sexual y pecados atroces, productos de la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Esa cruz, pues, es el camino para tu salvación, para los tuyos, para que los tuyos no se precipiten a una eternidad apartados de Dios sin sufrimiento, donde será el lloro y el crujir de los dientes. Esta imagen simboliza la película que les hablaba, el Día de la Independencia, una película ya tiene sus añitos, entonces extracté esta imagen porque ahí hay un discurso motivador que hace este personaje, que en ese entonces era el presidente de los Estados Unidos y que asume también un papel activo como piloto en búsqueda de una batalla también aérea que se iba a librar en contra de estos alienígenas. Y quise parafrasearlo para que escuches algo también que debe retumbar en nuestros corazones el día de hoy. Este discurso del Día de la Independencia dice: la humanidad cobrará un nuevo significado para nosotros. Estamos unidos en un interés común. Lucharemos una vez más por la libertad, no de la tiranía o de la presión o la persecución, sino de la aniquilación. Lucharemos por nuestro derecho a vivir, a existir, y debemos ganar hoy. El 4 de julio para la nación estadounidense, para el 20 de julio nosotros, no será recordado como una fiesta más, sino como el día en el que el mundo declaró a una voz: no entraremos en silencio hacia la noche y no moriremos sin pelear. Vamos a vivir, a sobrevivir. Hoy celebraremos juntos nuestro Día de la Independencia. Es un discurso que lo puedes encontrar en esta película, motivador y que genera un grito de independencia, un grito colectivo, unidos en un fin común, pero peleando por una libertad, ya no por un yugo, tiranía, esclavitud, problemas políticos, religiosos, fronterizos, lo que sea, sino para no ser aniquilados. Y esto paralelamente en la verdad de la palabra del Señor también, y en frases inmarcesibles también como los colombianos. Decía este personaje, que es José Acevedo y Gómez: una vez se produce este incidente del florero de Llorente y se exacerban todos los ánimos de nuestros compatriotas criollos en esa época. Dice: si perdéis estos momentos de efervescencia y de calor, y si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de 12 horas estaréis tratados como insurgentes. Ved los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan, animando a la población que no dejara pasar ese momento de efervescencia, de calor, de exaltación, en la cual estaba en juego su libertad. Si dejaba que esto pasara, que se apaciguara, la condena sería grillos, calabozos, probablemente destrucción. Y mencionaba entonces la palabra, lo que dice el Señor en su palabra, y qué es lo que nos da la victoria: la cruz de Cristo. Y nos invita, y recordamos también la palabra del Señor, que es emblema también de nuestra iglesia, de nuestra misión, nuestra visión como una iglesia guerrera. Lo encuentras en Nehemías 4:14 en la porción B. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Es el grito de independencia que en verdades paralelas el día de hoy debe gestarse desde tu interior, para que luches la buena batalla, para que milites la buena batalla por tu familia, por los tuyos, por tu casa, en contra de un enemigo que está declarado también en la palabra, el enemigo de nuestras almas, que dice también que está como un león rugiente, acechando y buscando a quien devorar, al cual se nos manda también resistir y afrontar.
La pelea no se hace escondidos, replegados, sino en la ofensiva, directamente, parados a la brecha diciendo, no más, hasta aquí llegaste. Si bien es cierto, has estado lidiando hasta el día de hoy con algunas adicciones, con algunas enfermedades, el Señor te invita el día de hoy a pelear la buena batalla de la fe con las armas que el Señor Jesús nos ha dado también a nosotros. Y también viene la invitación, así como ese momento de efervescencia de José Acevedo y Gómez que nos mencionaba, tú puedes encontrar en 2 Corintios 6:2 lo que dice, en un tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. En la agenda divina está señalado un día que puede ser para ti, hoy la persona que escucha esto por primera vez, hasta tu última oportunidad. Casi siempre pasamos nuestra vida postergando las cosas, dejando para mañana lo que podemos hacer hoy, como dice ese refrán. Pero la palabra del Señor nos dice que hay un día señalado, un día de salvación, un día en el que puedes gritar desde tu interior la independencia de un yugo de esclavitud del pecado, del yugo del reino de las tinieblas, de aquello que te ha alejado de tu verdadera paz y de la comunión y de conocer a la verdad que es el Señor Jesús. Este es tu día. No dejes pasar este momento de efervescencia, de calor espiritual cuando escuches la voz del Señor. No endurezcas tu corazón el día de hoy y remueve todo aquello que te ha separado por todos estos años de tener esa reconciliación con Dios. Y nos dice la palabra también que es una lucha que se debe librar a un nivel espiritual. Pues nos dice en Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra aquellos opositores, contra aquellos contradictores de nuestras ideologías, a los cuales se ha derramado tanta sangre en un conflicto tan interminable como el de nuestra nación colombiana. La lucha está allá en los cielos. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, regiones de maldad en las regiones celestiales, ante los cuales el Señor también nos ha dotado de armas, de escudo, de una palabra ofensiva que es la espada, del apresto del evangelio que es el calzado de nuestros pies, del cinturón, de la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad y sobre todo el yelmo, lo que protege tus pensamientos, el casco, la protección de todo tu sistema nervioso central, tus pensamientos, que está en la salvación, en el día de la independencia del yugo de la esclavitud, de un reino que solamente quiere hurtar, matar y destruir. Pero el Señor ha venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Invito pues entonces a que tengas ese contacto directamente entre el Señor y tú. Solamente hay un camino que es el Señor Jesucristo. No caigas a ese abismo. Él trazó ese camino allí en lo que hizo en esa cruz, entregando su vida para perdón de tus pecados. Escupieron, le abofetearon, dañaron su cuerpo, se burlaron y lo escarnecieron, y Él no abrió su boca por amor a ti, por amor a mí también. El Señor en esta mañana te invita entonces a romper ese yugo de esclavitud y que retumben en tu palabra y en tu espíritu aquellas frases en las que podemos nosotros también obtener esa salvación. La palabra del Señor nos dice que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que si confesares que tu boca esto mismo y que Dios al tercer día lo resucitó de los muertos, serás salvo tú y tu casa. Esta es una continuación también de lo que hemos mencionado. Una declaración de guerra, un acto de guerra, es lo que mencionamos el mes pasado también con la Santa Cena. No más enfermos, no más endemoniados, no más yugo de esclavitud, no más hasta el pecado. Cada vez que tú tomas esa copa con el vino, simbolizando la sangre del Señor, estás declarándolo. Haced esto en conmemoración mía, decía el Señor también, y es un acto de guerra. Te invitamos a seguirlo haciendo en tu casa con los tuyos, a que pelees también de esa forma, que compartas ese pan, perfecciones también el partimiento del pan para que eso sea una realidad y la vida eterna del Señor se haga una realidad en tu vida. Es un proceso, es una metamorfosis, y para que haya vida también debe haber muerte previamente, muerte al pecado, muerte a los deseos carnales, muerte a aquello que te sigue separando del Señor Jesucristo.
Y así como esa oruga, debes dejar ese caparazón también y convertirte en un ser que tiene alas y que te puede remontar también a dimensiones de las cuales tú nunca imaginaste. Si el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, y en otra parte también de la palabra el Señor dice que Él va a restituir también lo que el saltón, la oruga y todos aquellos depredadores de esos frutos han consumido. Dios puede restituir lo que Satanás vino a destruir, lo que Satanás te ha robado, y entre ello lo principal, la salvación. Por eso hoy te invito que en este día acompañes una oración en la que en tu corazón lo creas y con tu boca confieses, diciendo: Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Yo creo que el Señor Jesucristo efectivamente vino a esta tierra, que es tu Hijo, se hizo carne y sangre. Creo en su muerte, creo en su palabra, pero también creo que tú le resucitaste al tercer día de entre los muertos. Te pido perdón por mis ofensas y te pido que me hagas nacer de nuevo y que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que yo pueda conocerte y pueda relacionarme. Amén. Bienvenido a esta familia. La palabra de Dios también dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y muy seguramente los tuyos también verán a través de tu ejemplo, a través de lo que el Señor puede hacer en ti. La palabra de Dios también dice que Él produce el querer como el hacer. Nuevamente, si esto ha llegado a tu corazón, permítenos también orar por ti, permítenos también hacer parte de ese crecimiento. Súmate a nuestra familia de la Iglesia Fuente Viva y haznos conocer también tus testimonios, porque Dios hace y su palabra permanece para siempre. Bendiciones, hermanos.